En la boda, los suegros ricos se rieron del padre pobre de la novia, pero cuando el anciano tomó el micrófono, todos quedaron en silencio. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje de la modesta sala de los Gutiérrez, iluminando el rostro preocupado de Alejandra. Sus manos temblorosas sostenían una invitación de boda elegante y costosa que contrastaba con la sencillez de su entorno. En el pequeño sofá gastado, su madre Elena la observaba con una mezcla de orgullo y temor. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó Elena, su voz cargada de preocupación. «Los San Clemente no son como nosotros, ya viste cómo nos miraron la última vez». Alejandra suspiró, recordando la fría recepción en la mansión de los San Clemente. «Mamá, Esteban es diferente, él me ama por quien soy», respondió, aunque un atisbo de duda se coló en su voz. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido y entró don Roberto, el padre de Alejandra. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo duro en la hacienda de los San Clemente, mostraba líneas de cansancio y preocupación. «¿Qué dicen las familias de los muchachos?», preguntó, dejando su sombrero gastado en la mesa. «Los San Clemente», comenzó Alejandra, pero se interrumpió al ver la expresión sombría de su padre. «¿Qué pasa, papá?». Don Roberto se sentó pesadamente, sus ojos evitando los de su hija. «Hoy, en la hacienda, el señor San Clemente me llamó a su oficina. Me dijo que, si permitía esta boda, me echaría del trabajo». Un silencio tenso llenó la habitación. Alejandra sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La realidad de las diferencias sociales que separaban a su familia de los San Clemente golpeó con fuerza. «No pueden hacer eso», susurró con la rabia y la impotencia creciendo en su interior. Elena tomó la mano de su esposo, sus ojos brillando con determinación. «Encontraremos una solución, siempre lo hacemos». Alejandra miró la invitación en sus manos. El papel lujoso ahora parecía burlarse de sus sueños. En ese momento, juró que nada ni nadie impediría su felicidad, sin imaginar el torbellino de eventos que estaba a punto de desencadenarse. El viento soplaba suavemente entre los cañaverales de la hacienda de San Clemente, meciendo las hojas verdes bajo un cielo azul intenso. Alejandra caminaba con paso decidido por el sendero de tierra, su corazón latiendo con fuerza al recordar el día que cambió su vida hacía 6 meses. Mientras atendía a un caballo enfermo en los establos, Esteban San Clemente había aparecido como una visión, alto, de ojos verdes y con una sonrisa cautivadora. El heredero de la hacienda se había quedado prendado de la joven veterinaria. «Nunca había visto a alguien tratar a los animales con tanto cariño», le dijo ese día, sus ojos brillando con admiración. Alejandra, sorprendida por el interés del joven rico, había sentido una chispa instantánea. «Es mi pasión», respondió con una sonrisa tímida. Desde ese momento, sus encuentros se volvieron frecuentes. Esteban buscaba excusas para visitar los establos y Alejandra se encontraba esperando ansiosamente sus visitas. Una tarde, mientras caminaban por los cañaverales, Esteban tomó su mano. «Alejandra, nunca había conocido a alguien como tú, tan auténtica, tan apasionada». Ella lo miró, su corazón acelerándose. «Esteban, somos de mundos diferentes. Tu familia». Él la interrumpió con un beso apasionado. «No me importa lo que digan, te amo, Alejandra». Esas palabras sellaron su destino. A pesar de las advertencias de sus padres y las miradas desaprobadas de los trabajadores de la hacienda, su amor floreció. Ahora, mientras Alejandra avanzaba hacia la mansión San Clemente para enfrentar a la familia de Esteban, esos recuerdos le daban fuerza, pero una punzada de inquietud se alojó en su estómago. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para superar las barreras que los separaban? Al llegar a la imponente puerta de la mansión, Alejandra tomó una profunda respiración. Lo que sucedería a continuación cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La opulenta sala de la mansión San Clemente resonaba con gritos acalorados. Esteban, con el rostro enrojecido por la ira, enfrentaba a sus padres, Ernesto y Victoria San Clemente, quienes lo miraban con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Es una locura», bramó Ernesto, golpeando con su puño la costosa mesa de caoba. «No permitiré que arruines el legado de esta familia casándote con la hija de un peón». Victoria, elegantemente vestida, intervino con voz fría. «Piensa en tu futuro, hijo.
Esa muchacha no pertenece a nuestro mundo. ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestros socios? Esteban apretó los puños, su voz temblando de rabia. Me importa un comino lo que digan, amo a Alejandra y voy a casarme con ella, les guste o no. Eres un ingrato, gritó Ernesto. Todo lo que tienes, todo lo que eres, nos lo debes a nosotros. ¿Y así nos pagas? El joven heredero se acercó a su padre, desafiante. Lo único que les debo es una vida de expectativas imposibles y prejuicios arcaicos. Alejandra me ama por quien soy, no por el apellido San Clemente. Victoria soltó una risa amarga. ¿Y crees que eso es suficiente? Cuando se acabe el dinero, cuando tengas que trabajar de verdad, ¿crees que su amor durará? Las palabras de su madre golpearon a Esteban como una bofetada. Por un momento, la duda se reflejó en sus ojos, pero rápidamente la suprimió. Si es necesario, trabajaré en los cañaverales como el padre de Alejandra. Al menos seré feliz y honesto. Ernesto, rojo de furia, señaló la puerta. Fuera de mi vista. Si insistes en esta locura, olvídate de tu herencia, de tu apellido, de todo. Esteban miró a sus padres por última vez, una mezcla de dolor y determinación en su rostro. Prefiero perderlo todo que perderla a ella. Con esas palabras, salió de la sala, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Victoria se dejó caer en un sillón, lágrimas de frustración en sus ojos, mientras Ernesto miraba por la ventana, su mente ya maquinando cómo impedir esa boda a toda costa. El pequeño apartamento de Alejandra vibraba con una mezcla de emoción y ansiedad. Sentada frente al espejo, Alejandra observaba su reflejo mientras su mejor amiga, Lucía, le arreglaba el cabello para una prueba de peinado de novia. Te ves hermosa, le sonrió Lucía, colocando la última horquilla. Esteban se va a desmayar cuando te vea caminar hacia el altar. Alejandra intentó sonreír, pero sus ojos revelaban una profunda preocupación. ¿Y si estoy cometiendo un error, Lu? Las cosas con la familia de Esteban están cada vez peor. Lucía se sentó frente a ella, tomando sus manos. Amiga, el amor verdadero siempre enfrenta obstáculos. Ustedes pueden superarlos. En ese momento, el teléfono de Alejandra vibró. Era un mensaje de su padre. Hija, me despidieron de la hacienda. Los San Clemente cumplieron su amenaza. El corazón de Alejandra se hundió, las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje recién aplicado. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Lucía leyó el mensaje y abrazó a su amiga. No es tu culpa, Ale. Son ellos los que están mal. Alejandra se puso de pie, caminando nerviosamente por la habitación. Tal vez debería cancelar la boda. No puedo hacerle esto a mi familia. ¿Y renunciar a tu felicidad, a tu futuro con Esteban? La novia se detuvo, mirando el vestido blanco que colgaba en el armario. Era sencillo, pero hermoso, comprado con los ahorros de toda su vida. Representaba sus sueños, sus esperanzas. No sé si puedo ser feliz sabiendo que mi familia sufre por mi decisión, susurró. Lucía se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de Alejandra. Escúchame bien, eres fuerte, inteligente y mereces ser feliz. No dejes que el odio y los prejuicios de otros destruyan tu amor. Alejandra miró a su amiga, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. Tienes razón. Hablaré con Esteban. Encontraremos una solución juntos. Mientras Alejandra tomaba su teléfono para llamar a su prometido, no podía imaginar que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de ambas familias. El día de la boda amaneció con un cielo gris plomizo, como si presagiara lo que estaba por desatarse. En la modesta iglesia del pueblo, los invitados comenzaban a llegar, formando dos grupos claramente diferenciados, la elegante y altiva familia San Clemente por un lado, y los humildes pero orgullosos Gutiérrez por el otro. Alejandra, oculta en una pequeña en la habitación trasera, respiraba profundamente, intentando calmar sus nervios. Su vestido blanco, aunque sencillo, la hacía lucir radiante. Su madre, Elena, ajustaba el velo con manos temblorosas. «Estás preciosa, mi niña», susurró Elena con lágrimas en los ojos. «Pase lo que pase hoy, recuerda lo mucho que te amamos». En ese momento, don Roberto entró en la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y preocupación. «Es hora, Alejandra». Mientras tanto, en el altar, Esteban esperaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Podía sentir las miradas reprobatorias de sus padres desde la primera fila,
pero se mantuvo firme. La marcha nupcial comenzó a sonar y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Alejandra apareció del brazo de su padre, avanzando lentamente por el pasillo. Los murmullos no se hicieron esperar. «Mira qué vestido tan simple», susurró Victoria San Clemente a su marido. «Ni siquiera puede permitirse una boda decente». Ernesto San Clemente, con el rostro tenso, respondió entre dientes: «Esto es una farsa. No permitiré que esa revista arruine a nuestro hijo». A medida que Alejandra se acercaba al altar, podía sentir la tensión en el ambiente. Las miradas de desprecio de los San Clemente se clavaban en ella como dagas, pero se esforzó por mantener la cabeza alta. Cuando finalmente llegó junto a Esteban, este le tomó la mano con fuerza, transmitiéndole seguridad. «Estás hermosa», le susurró. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, un giro inesperado cambiaría el curso de la ceremonia y de sus vidas para siempre. La tensión en la iglesia era palpable mientras el sacerdote continuaba con la ceremonia. De repente, las puertas se abrieron de golpe, provocando que todos los invitados se giraran sobresaltados. En el umbral, jadeante y con el rostro desencajado, se encontraba Martín Suárez, el antiguo capataz de la Jacín de San Clemente. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron la iglesia hasta fijarse en Ernesto San Clemente. «Detengan esta farsa», gritó Martín, avanzando por el pasillo. «Esta boda no puede continuar». Ernesto se levantó de un salto, su rostro pálido como la cera. «Saquen a este borracho de aquí», ordenó, pero su voz temblaba. Alejandra y Esteban se miraron confundidos mientras los murmullos llenaban la iglesia. Don Roberto, reconociendo a Martín, se acercó a él. «Martín, ¿qué está pasando?», preguntó, intentando calmar al hombre. Martín, con lágrimas en los ojos, señaló acusadoramente a Ernesto. «Ese hombre destruyó mi vida y ahora pretende arruinarla de su propio hijo». Victoria San Clemente se levantó, su voz fría cortando el aire. «Este hombre está claramente perturbado. Que alguien lo saque de aquí». Pero Martín no se inmutó. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «Tengo pruebas. Ernesto San Clemente no es quien todos creen. Sus manos están manchadas de sangre». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Esteban, pálido, miró a su padre. «Papá, ¿de qué está hablando?». Ernesto, sudando profusamente, intentó acercarse a Martín. «No sé de qué hablas. Estás loco». Pero Martín retrocedió, abriendo el sobre. «Aquí está la verdad sobre la muerte de mi esposa. Fue un accidente, dijeron, pero yo sé la verdad y ahora todos la sabrán». Alejandra, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, miró a Esteban. El joven parecía estar en shock, su mirada alternando entre su padre y Martín. El sacerdote, visiblemente perturbado, intentó retomar el control. «Quizás deberíamos tomar un receso». Pero era demasiado tarde. La bomba había estallado y las consecuencias de esta revelación estaban a punto de cambiar el destino de todos los presentes de manera irrevocable. El caos se desató en la iglesia. Los invitados se levantaron de sus asientos, algunos gritando, otros susurrando frenéticamente. Ernesto San Clemente, con el rostro desencajado, intentó arrebatar el sobre. «El sobre de las manos de Martín. Dámelo, maldito borracho», rugió Ernesto, forcejeando con el ex capataz en medio del tumulto. Don Roberto se interpuso entre ambos hombres. «Basta ya. Esto es una casa de Dios». Alejandra, aún en su vestido de novia, miraba la escena horrorizada. «Esteban, ¿qué está pasando?». Pero Esteban parecía petrificado, su mirada fija en su padre. «Papá, ¿es cierto? ¿De qué está hablando Martín?». Victoria San Clemente, intentando mantener la compostura, se acercó a su hijo. «Cariño, no escuches a este hombre. Está loco de rencor porque tu padre lo despidió hace años». Con lágrimas en los ojos, Martín gritó: «Mentira. Me despidieron porque descubrí la verdad. Tu esposo, Victoria, provocó el accidente que mató a mi María». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Alejandra sintió que le faltaba el aire. ¿En qué se había metido? De repente, Esteban arrancó el sobre de las manos de Martín y lo abrió. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido y su rostro palideció aún más. «Dios mío», susurró, levantando la vista hacia su padre. «Es cierto, hay fotos, informes». «Papá, ¿cómo pudo
pudiste? Ernesto, viendo que todo se derrumbaba, gritó desesperado. Fue un accidente. Yo no quería. Ella me amenazó con contarlo todo. ¿Contar qué? Preguntó Esteban, su voz temblando de rabia. Los negocios sucios, las cuentas falsas, respondió Martín. Tu imperio, Ernesto, está construido sobre sangre y mentiras. Alejandra, sintiendo que las piernas le fallaban, se apoyó en su padre. Don Roberto la abrazó, mirando con una mezcla de lástima y repulsión a los San Clemente. Victoria, viendo que todo se desmoronaba, intentó un último recurso. Esteban, hijo, no puedes creer a este hombre por encima de tu propia familia. Pero Esteban ya no escuchaba. Con los documentos en la mano, se dirigió hacia la salida de la iglesia. ¿A dónde vas?, gritó Alejandra, su voz quebrándose. Esteban se detuvo en la puerta, su mirada perdida. Necesito pensar. Todo ha sido una mentira. Y con esas palabras salió de la iglesia, dejando tras de sí un mar de confusión, dolor y secretos que acababan de salir a la luz. El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la iglesia, iluminando la escena caótica que se desarrollaba en su interior. Los invitados, divididos entre la conmoción y la indignación, formaban grupos que murmuraban acaloradamente. Alejandra, aún vestida de novia, se encontraba sentada en un banco de la primera fila, su rostro oculto entre sus manos. Elena, su madre, la abrazaba en silencio, incapaz de encontrar palabras de consuelo ante semejante desastre. Don Roberto se acercó a ellas, su rostro sombrío. Hija, creo que es mejor que nos vayamos. Esto ya no es una boda. Alejandra levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto. ¿Cómo pudo pasar esto, papá? ¿Cómo pude estar tan ciega? En el otro extremo de la iglesia, Ernesto San Clemente discutía acaloradamente con su esposa Victoria. Tenemos que encontrar a Esteban, no podemos dejar que arruine todo por lo que hemos trabajado. Victoria, con una frialdad que helaba la sangre, respondió: trabajado. Querrás decir mentido, robado y asesinado. ¿Cómo pudiste, Ernesto? ¿Cómo pudiste ponernos en esta situación? Martín, el ex capataz, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y dolor. Años de silencio y culpa finalmente habían explotado, pero el precio había sido alto. Se acercó a Alejandra, su voz cargada de remordimiento. Lo siento, niña. No quería arruinar tu día, pero la verdad tenía que salir a la luz. Alejandra lo miró, incapaz de sentir rencor. No es tu culpa, Martín. La mentira y el crimen, esos son los verdaderos culpables. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Esteban entró, su traje de novio desarreglado y su rostro marcado por una determinación feroz. Llamé a la policía, anunció, su voz resonando en el silencio repentino. Todo se acabó, papá. Es hora de enfrentar la verdad. Ernesto, pálido como un fantasma, intentó acercarse a su hijo. Esteban, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. Pero Esteban lo apartó con un gesto brusco. ¿Familia? La familia no se construye sobre mentiras y muerte. Se giró hacia Alejandra, sus ojos llenos de dolor. Lo siento, Ale. Nunca quise que te vieras envuelta en esto. Tú mereces algo mejor, alguien mejor. Afuera, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse, acercándose rápidamente. La verdad largamente oculta estaba a punto de salir completamente a la luz, cambiando para siempre el destino de todos los presentes. El padre de Alejandra, don Roberto, observó cómo los policías esposaban a Ernesto San Clemente y lo escoltaban fuera de la iglesia. El murmullo de los invitados se había convertido en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos ahogados de Victoria San Clemente. Con paso firme, don Roberto se acercó al altar, sus ojos cargados de una mezcla de dolor y determinación recorrieron a los presentes. Tomó el micrófono que el sacerdote había dejado abandonado y con voz clara y potente comenzó a hablar. Hoy vinimos a celebrar el amor, pero nos encontramos con la verdad desnuda, dijo, su voz resonando en la iglesia. Durante años trabajé en los campos de los San Clemente, soportando humillaciones, creyendo que era mi lugar en el mundo. Alejandra levantó la mirada, sorprendida por la fuerza en la voz de su padre. Esteban, parado cerca de la puerta, escuchaba con atención, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Pero hoy, continuó don Roberto, me doy cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder, está en la honestidad, en el trabajo duro, en el amor sincero. Victoria San Clemente intentó interrumpir, pero la mirada fulminante de los demás
demás invitados la hizo retroceder. Ustedes, dijo don Roberto, señalando a los San Clemente, creyeron que podían jugar con nuestras vidas, que éramos menos por tener menos, pero se equivocaron. Alejandra se puso de pie, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su mirada llena de orgullo hacia su padre. Mi hija, continuó don Roberto, su voz quebrándose ligeramente, vale más que todo el oro que puedan tener. Y hoy, aunque su corazón esté roto, se va de aquí con la frente en alto, sabiendo que viene de una familia humilde pero honrada. Esteban dio un paso adelante, como si quisiera decir algo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Y a ti, muchacho, dijo don Roberto, mirando directamente a Esteban, te compadezco porque tendrás que vivir con el peso de los crímenes de tu familia. Pero recuerda esto, siempre hay tiempo para redimirse, para elegir el camino correcto. Con estas palabras, don Roberto dejó el micrófono y se dirigió hacia su familia. Tomó la mano de Alejandra y con un gesto indicó a su esposa que lo siguiera. Mientras la familia Gutiérrez salía de la iglesia con la cabeza en alto, dejaban atrás no solo una boda fallida, sino un mundo de mentiras y prejuicios. El silencio que quedó en la iglesia era ensordecedor, cargado de verdades incómodas y futuros inciertos. El sol se ponía sobre el pueblo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, como si la naturaleza reflejara el drama que acababa de desarrollarse. En la modesta casa de los Gutiérrez, Alejandra, aún con su vestido de novia arrugado, estaba sentada en el pequeño sofá de la sala, su mirada perdida en el vacío. Elena, su madre, entró con una taza humeante de té de tila. Toma, mi niña, esto te calmará los nervios. Alejandra tomó la taza con manos temblorosas, pero no bebió. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi la verdad sobre los San Clemente? Don Roberto, que estaba de pie junto a la ventana, se giró hacia su hija. El amor a veces nos ciega, Alejandra. Pero lo importante es que la verdad salió a la luz antes de que fuera demasiado tarde. De repente, un golpe en la puerta sobresaltó a todos. Elena fue a abrir, encontrándose cara a cara con Esteban. Por favor, suplicó el joven, su voz quebrada, necesito hablar con Alejandra. Don Roberto se interpuso. Creo que ya has hecho suficiente daño, muchacho. Pero Alejandra se levantó. Está bien, papá. Necesito escuchar lo que tiene que decir. Esteban entró, su aspecto desaliñado contrastaba con la elegancia que siempre lo había caracterizado. Sus ojos enrojecidos se fijaron en Alejandra. Ale, yo no sabía nada de esto, te lo juro, su voz temblaba. Todo lo que sentí por ti, todo lo que vivimos, fue real. Alejandra lo miró, una mezcla de dolor y compasión en sus ojos. Tal vez tú no lo sabías, Esteban, pero vivías en una burbuja de privilegios construidas sobre el sufrimiento de otros. Esteban cayó de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdóname, por favor. Déjame demostrarte que puedo ser mejor, que puedo cambiar. Don Roberto y Elena observaban la escena en silencio, conscientes de que este momento definiría el futuro de su hija. Alejandra se acercó a Esteban, su voz firme pero compasiva. No puedo perdonarte ahora, Esteban. Necesito tiempo, necesitamos tiempo. Si realmente quieres cambiar, demuéstralo con acciones, no con palabras. Con una última mirada cargada de emociones, Alejandra se dirigió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Esteban se quedó allí, derrotado, mientras don Roberto lo ayudaba a levantarse y lo guiaba hacia la salida. La noche caía sobre el pueblo, llevándose consigo los últimos vestigios de un día que había cambiado para siempre el destino de dos familias. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban a vislumbrarse. Una semana después de la fallida boda, el pueblo bullía de rumores y especulaciones. En la pequeña clínica veterinaria donde Alejandra trabajaba, el silencio era pesado. Sus compañeros la miraban de reojo, sin atreverse a mencionar lo sucedido. Alejandra, con ojeras marcadas y el semblante pálido, atendía a un cachorro enfermo cuando la puerta se abrió de golpe. Era Lucía, su mejor amiga, con un periódico en la mano y el rostro desencajado. Ale, tienes que ver esto, dijo Lucía, extendiendo el diario. En la primera plana, un titular en letras grandes gritaba: Imperio San Clemente se desmorona, fraude fiscal y conexiones con el narcotráfico salen a la luz. Alejandra sintió que le faltaba el aire, sus manos temblaron al tomar el periódico y leer rápidamente el artículo. Las acusaciones
contra Ernesto San Clemente se habían multiplicado: lavado de dinero, evasión de impuestos e incluso vínculos con carteles de droga. «Dios mío», susurró Alejandra, «¿cómo pude estar tan ciega?». En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Esteban: «Necesito verte, por favor». Lucía miró el teléfono y luego a su amiga. «¿Qué vas a hacer?». Alejandra dudó por un momento, pero finalmente respondió: «Tengo que verlo, necesito respuestas». Esa tarde, en un café alejado del centro del pueblo, Alejandra se encontró con Esteban. El joven parecía haber envejecido años en solo una semana. Su ropa, antes impecable, estaba arrugada y su barba sin afeitar le daba un aspecto descuidado. «Gracias por venir», dijo Esteban, su voz apenas un susurro. «¿Es cierto todo lo que dice el periódico?», preguntó Alejandra sin rodeos. Esteban asintió lentamente. «Y hay más, mucho más, Ale. Estoy cooperando con las autoridades. Voy a testificar contra mi padre». Alejandra lo miró sorprendida. «¿Te das cuenta de lo que eso significa?». «Sí», respondió Esteban, sus ojos llenos de determinación. «Significa que, por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo correcto». Mientras hablaban, un grupo de periodistas entró en el café, cámaras en mano. Al ver a Esteban, se abalanzaron sobre ellos. «Señor San Clemente, ¿es cierto que va a testificar contra su padre?». «Señorita Gutiérrez, ¿sabía usted de las actividades ilegales de los San Clemente?». En medio del caos, Alejandra y Esteban se miraron, conscientes de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La verdad había salido a la luz, pero el precio a pagar sería alto. El juzgado del pueblo nunca había estado tan abarrotado. Periodistas, curiosos y familiares de ambas familias se apretujaban esperando el inicio del juicio contra Ernesto San Clemente. Alejandra, sentada en la primera fila junto a sus padres, sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El juez entró en la sala y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Ernesto San Clemente fue conducido al estrado, esposado y con el rostro demacrado. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en Esteban, quien estaba sentado al otro lado, evitando su mirada. «Se abre la sesión», anunció el juez. «Ernesto San Clemente se le acusa de fraude fiscal, lavado de dinero y complicidad en actividades del narcotráfico. ¿Cómo se declara?». Ernesto, con voz apenas audible, respondió: «Inocente, señoría». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal se puso de pie, su voz resonando con fuerza. «Señoría, la fiscalía llama a su primer testigo, Esteban San Clemente». Alejandra contuvo la respiración mientras veía a Esteban dirigirse al estrado. El joven temblaba visiblemente, pero su voz era firme cuando juró decir la verdad. «Señor San Clemente», comenzó el fiscal, cuando se enteró de las actividades ilegales de su padre. Esteban respiró hondo antes de responder: «Fue Greyjoy, pequeñas cosas que no cuadraban. Pero la verdad completa la supe el día de mi boda fallida». «¿Y qué hizo con esa información?». «Al principio, nada. Estaba en shock, pero luego decidí que no podía vivir con esa carga. Decidí cooperar con las autoridades». Ernesto San Clemente se puso de pie, gritando: «Traidor. Eres la vergüenza de esta familia». El juez golpeó con su martillo, exigiendo orden. Alejandra observaba la escena con una mezcla de horror y admiración. Esteban, pálido pero determinado, continuó su testimonio, revelando años de fraudes y conexiones ilícitas. Cuando el fiscal terminó, el abogado defensor se acercó a Esteban. «Señor San Clemente, ¿no es cierto que usted también se benefició de la riqueza de su familia durante años?». Esteban bajó la mirada. «Sí, es cierto, y me avergüenzo de ello. Pero ahora estoy tratando de hacer lo correcto». Al terminar el testimonio, Esteban bajó del estrado. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandra por un breve momento, transmitiendo una mezcla de dolor, arrepentimiento y esperanza. Mientras el juicio continuaba, Alejandra se dio cuenta de que esta era solo la punta del iceberg. La verdad estaba saliendo a la luz, pero las consecuencias afectarían a todos por mucho tiempo. La tensión en el pueblo había alcanzado niveles insoportables. 2 semanas después del inicio del juicio, Alejandra caminaba por las calles, sintiendo las miradas y los murmullos a su paso. Su vida se había convertido en un torbellino de emociones encontradas y decisiones difíciles. Al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Victoria San Clemente. La mujer, otrora elegante y altiva, parecía haber envejecido años en cuestión de días. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, se clavaron en Alejandra con una mezcla de resentimiento y desesperación. «Tú, Siseo Victoria,
Tú y tu familia han destruido todo lo que construimos. Alejandra, sorprendida por el encuentro, se mantuvo firme. Señora San Clemente, su familia se destruyó sola con sus mentiras y crímenes. Victoria dio un paso amenazador hacia Alejandra. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Mírate, sigues siendo la hija de un simple peón. Las palabras hirieron a Alejandra, pero no se amilanó. Prefiero ser hija de un hombre honrado que de un criminal. De repente, Victoria se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Lo he perdido todo. Mi esposo en la cárcel, mi hijo me ha dado la espalda, nuestra reputación destruida. Alejandra, conmovida a pesar suyo, no supo cómo reaccionar. En ese momento, Esteban apareció, atraído por el alboroto. Madre, dijo con voz firme, es suficiente. Victoria miró a su hijo, sus ojos llenos de reproche. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? No, madre, respondió Esteban. La traición fue vivir una mentira todos estos años. Es hora de afrontar la verdad. Alejandra observaba el intercambio, sintiendo una punzada de compasión por ambos. Esteban se volvió hacia ella, sus ojos buscando algo de comprensión. Ale, sé que es mucho pedir, pero ¿podríamos hablar? Antes de que Alejandra pudiera responder, un grupo de periodistas apareció rodeándola con micrófonos. Señorita Gutiérrez, ¿cómo se siente al ser el centro de este escándalo? Preguntaron. Señora San Clemente, ¿es cierto que su esposo planea declararse culpable? Inquirió otro. Esteban, ¿cómo afecta esto a su relación con Alejandra? Cuestionaron finalmente. En medio del caos, Alejandra sintió que le faltaba el aire. Esteban, instintivamente, la tomó del brazo para protegerla de la avalancha de preguntas. Victoria, recuperando algo de su antigua compostura, enfrentó a los periodistas con dignidad. Mientras la situación se descontrolaba, Alejandra se dio cuenta de que, quisiera o no, su vida estaba irremediablemente entrelazada con la de los San Clemente. Las decisiones que tomara a partir de ese momento no solo afectarían su futuro, sino el de todos los involucrados en esta trágica historia. El atardecer caía sobre el pueblo cuando Alejandra llegó a la pequeña plaza central. Esteban ya estaba allí, sentado en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Al verla acercarse, se puso de pie, nervioso. Gracias por venir, dijo Esteban, su voz cargada de emoción. Alejandra asintió, manteniendo cierta distancia. ¿De qué querías hablar?, preguntó. Esteban respiró hondo antes de comenzar. Ale, sé que he cometido muchos errores. Viví en una burbuja de privilegios, ciego ante la realidad de lo que mi familia hacía. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti siempre fueron reales. Alejandra lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y confusión. Esteban, ¿cómo puedo creer en algo después de todo lo que ha pasado? Lo sé, respondió él, pasándose una mano por el cabello con frustración, pero estoy tratando de hacer lo correcto ahora. Estoy cooperando con la justicia, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que obtuve de manera ilegal. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó Alejandra, su voz apenas un susurro. Esteban dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su expresión cauta. No espero nada, Ale. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, mis sentimientos no han cambiado. Pero entiendo si ya no puedes confiar en mí. En ese momento, el teléfono de Alejandra sonó. Era su padre. Hija, ven rápido a casa. Han amenazado a la familia. El color abandonó el rostro de Alejandra. Esteban, notando su cambio de expresión, preguntó alarmado. ¿Qué sucede? Mi familia. Están en peligro, respondió ella, su voz temblando. Sin pensarlo dos veces, Esteban tomó su mano. Vamos, te llevaré. Mientras corrían hacia la casa de los Gutiérrez, Alejandra se debatía internamente. ¿Podía confiar en Esteban? ¿Era sincero su arrepentimiento? Y, más importante aún, ¿qué peligros acechaban ahora a su familia por haberse involucrado en este turbulento mundo de los San Clemente? Al llegar a la casa, encontraron a don Roberto y a Elena en la sala, visiblemente alterados. En la mesa de centro, una nota amenazante advertía sobre las consecuencias de testificar contra los San Clemente. Esteban, al ver la nota, palideció. Esto debe ser obra de los socios de mi padre. No puedo creer que hayan llegado tan lejos. Alejandra miró a Esteban, luego a sus padres, consciente de que las decisiones que tomaran a partir de ese momento podrían cambiar sus vidas para siempre. La verdad había salido a la luz, pero el precio a pagar parecía
parecía ser cada vez más alto. La cocina de los Gutiérrez, otrora un lugar de calidez y risas, ahora parecía una sala de guerra improvisada. Don Roberto, con el rostro tenso, hablaba en voz baja con un oficial de policía, mientras Elena preparaba café con manos temblorosas. Alejandra y Esteban permanecían de pie en un rincón, sus miradas cruzándose ocasionalmente, cargadas de preocupación y culpa. No podemos quedarnos aquí, declaró don Roberto finalmente, su voz quebrándose ligeramente. El oficial Mendoza dice que es demasiado peligroso. Elena dejó caer una taza, el estruendo de la porcelana, rompiéndose, sobresaltó a todos. ¿Irnos? ¿Pero a dónde? Esta es nuestra casa, nuestra vida. Alejandra se acercó a su madre, abrazándola con fuerza. Mamá, es solo temporal, hasta que todo esto pase. Esteban, sintiéndose más fuera de lugar que nunca, dio un paso adelante. Todo esto es mi culpa, mi familia. Yo les juro que haré todo lo posible para protegerlos. Don Roberto lo miró con una mezcla de compasión y recelo. Muchacho, tus intenciones pueden ser buenas ahora, pero el daño ya está hecho. El oficial Mendoza intervino. Tenemos un lugar seguro preparado para ustedes. Deben partir esta noche. Lleven solo lo esencial. Mientras la familia se movía frenéticamente, empacando lo poco que podían llevar, Alejandra se encontró a solas con Esteban en el pasillo. Ale, comenzó Esteban, pero ella lo interrumpió. No digas nada, susurró Alejandra, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Sé que no quisiste que esto pasara, pero está pasando. Mi familia está en peligro por culpa de los secretos de la tuya. Esteban asintió, derrotado. Lo sé, y no sabes cuánto lo siento, pero te prometo que no descansaré hasta que estén a salvo, hasta que toda la verdad salga a la luz y se haga justicia. Por un momento, Alejandra vio en sus ojos al hombre del que se había enamorado. Determinado y valiente. Pero la realidad de su situación cayó sobre ella como un peso aplastante. Esteban, creo que es mejor que no nos veamos por un tiempo. Necesito proteger a mi familia y tú necesitas enfrentar lo que viene con la tuya. Antes de que Esteban pudiera responder, don Roberto llamó desde la puerta. Es hora, Alejandra. Con un último vistazo a la casa que había sido su hogar toda su vida, la familia Gutiérrez salió hacia un futuro incierto. Esteban los vio partir, consciente de que el camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero decidido a recorrerlo sin importar el costo. El amanecer encontró a Alejandra despierta en una pequeña habitación de hotel en las afueras de la ciudad. Habían pasado 3 días desde que su familia había abandonado su hogar, y la incertidumbre pesaba sobre ellos como una nube oscura. Con ojeras marcadas y el pelo revuelto, Alejandra se acercó a la ventana, observando el paisaje desconocido. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era su padre, don Roberto, con un periódico en la mano y una expresión sombría. Hija, tienes que ver esto, dijo, extendiéndolo. Alejandra tomó el periódico con manos temblorosas. En la primera plana, un titular llamativo gritaba: escándalo en San Clemente se expande. Nexos con políticos locals al descubierto. Dios mío, susurró Alejandra, leyendo rápidamente el artículo. Esto es más grande de lo que pensábamos. Don Roberto asintió gravemente. Y hay más. Acabo de hablar con el oficial Mendoza. Parece que Esteban ha estado investigando por su cuenta, arriesgando su propia seguridad para descubrir la verdad. Alejandra sintió una punzada de preocupación. A pesar de todo, no podía evitar sentir algo por Esteban. ¿Está bien?, preguntó. Está a salvo por ahora, respondió don Roberto, pero Mendoza dice que está caminando sobre hielo delgado. Los socios de su padre no están contentos con su cooperación. En ese momento, el teléfono de Alejandra vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Necesito verte. Tengo información, Cruz. Alejandra miró a su padre, debatiéndose internamente. Papá, es Esteban. Dice que tiene información importante. Don Roberto frunció el ceño. Es peligroso, Alejandra. No sabemos si podemos confiar en él completamente. Lo sé, respondió ella, pero si tiene información que pueda ayudar a resolver todo esto, que pueda mantenernos a salvo. Tengo que arriesgarme. Después de una larga discusión con sus padres y una llamada al oficial Mendoza,
se acordó un encuentro en un lugar público bajo la vigilancia discreta de la policía. Esa tarde, en un concurrido centro comercial, Alejandra esperaba nerviosamente. Vio a Esteban acercarse, luciendo demacrado y nervioso. Él dijo él, su voz apenas un susurro, gracias por venir. Lo que he descubierto cambia todo, pero nos pone en un peligro aún mayor. Mientras Esteban comenzaba a revelar lo que había descubierto, Alejandra sintió que el mundo giraba a su alrededor. La verdad era más oscura y peligrosa de lo que habían imaginado. Y ahora estaban en el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. El bullicio del centro comercial parecía lejano, mientras Alejandra escuchaba con creciente horror las revelaciones de Esteban. ¿Se habían refugiado en un rincón apartado de la cafetería? Sus voces apenas daban sobre el murmullo de la gente a su alrededor. Los negocios de mi padre no eran solo locales, explicó Esteban, su voz temblando ligeramente. Hay conexiones con cárteles internacionales, políticos de alto nivel, incluso jueces. Es una red enorme de corrupción. Alejandra sintió que le faltaba el aire. Esteban, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto es demasiado grande. Lo sé, respondió él gravemente, y hay más. Encontré documentos que sugieren que la muerte del esposo de Martín, el ex capataz, no fue un accidente. Mi padre ordenó su asesinato. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandra. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Ya he contactado a un fiscal federal, respondió Esteban. Esteban, necesito tu ayuda. Ale, hay pruebas escondidas en la vieja hacienda en un lugar que solo tú y yo conocemos. Alejandra recordó de inmediato el viejo granero donde solían encontrarse en secreto durante su noviazgo. La nostalgia de aquellos momentos felices contrastaba brutalmente con la realidad actual. Es peligroso, Esteban, si nos descubren. Lo sé, la interrumpió él, tomando su mano por instinto, pero es nuestra única oportunidad de acabar con todo esto de una vez por todas. En ese momento, Alejandra notó algo extraño. Un hombre con gafas oscuras los observaba fijamente desde otra mesa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esteban susurró, creo que nos están vigilando. El joven se tensó visiblemente. Tenemos que salir de aquí, ahora. Se levantaron tratando de mantener la calma, pero al llegar a la salida del centro comercial, vieron a dos hombres de aspecto amenazador bloqueando el camino. Por aquí, dijo Esteban, guiando a Alejandra hacia una salida de emergencia. Corrieron por un pasillo de servicio, el sonido de pasos pesados tras ellos. Al salir a un callejón trasero, se encontraron cara a cara con el oficial Mendoza. Rápido, al auto, gritó el policía. Mientras se alejaban a toda velocidad, Alejandra miró a Esteban, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esteban, con una determinación que Alejandra no había visto antes, respondió, vamos a la hacienda. Es hora de terminar con esto de una vez por todas. El auto se perdió en la noche, llevándolos hacia un destino incierto y peligroso, pero también hacia la posibilidad de la verdad y la justicia. La noche envolvía la vieja hacienda de San Clemente en un manto de oscuridad inquietante. El oficial Mendoza estacionó el auto a una distancia prudente, apagando las luces. Alejandra y Esteban intercambiaron miradas tensas antes de salir sigilosamente del vehículo. Tengan cuidado, susurró Mendoza. Estaré vigilando, pero no puedo acercarme más sin levantar sospechas. Alejandra sintió el peso de la situación oprimiendo su pecho mientras avanzaban entre las sombras hacia el viejo granero. Cada crujido, cada susurro del viento parecía una amenaza inminente. Es aquí, murmuró Esteban, deteniéndose frente a la desvencijada estructura de madera. Con manos temblorosas, Alejandra ayudó a Esteban a mover una pesada caja, revelando una trampilla oculta. El olor a humedad de secretos añejos los golpeó al abrirla. Dios mío, jadeó Alejandra al ver la cantidad de documentos y dispositivos electrónicos almacenados. Esteban comenzó a buscar frenéticamente entre los papeles. Tiene que estar aquí, el libro de contabilidad principal. De repente, un ruido lo sobresaltó, pasos acercándose. Alguien viene, susurró Alejandra, el pánico creciendo en su voz. Esteban agarró un puñado de documentos y una unidad USB. Tenemos que irnos, ya. Pero era demasiado tarde. La puerta del granero se abrió de golpe, revelando la imponente figura de Ernesto San Clemente,
flanqueado por 2 hombres armados. Vaya, vaya, dijo Ernesto, su voz goteando desprecio, mi propio hijo, el traidor, y su noviecita campesina. ¡Qué conmovedor! Alejandra se quedó petrificada. Pero usted debería estar en la cárcel, logró decir. Ernesto soltó una carcajada amarga. ¿Crees que unas simples rejas pueden detenerme? Tengo amigos en lugares altos, querida. Esteban se puso delante de Alejandra, protector. Se acabó, papá. Tenemos las pruebas. Todo saldrá a la luz. Oh, hijo mío, respondió Ernesto, sacando una pistola. ¡Qué ingenuo eres! Nadie saldrá de aquí con esas pruebas. El tiempo pareció detenerse. Alejandra vio el dedo de Ernesto tensarse sobre el gatillo, escuchó el grito desgarrador de Esteban y entonces un disparo resonó en la noche. Pero no vino de la pistola de Ernesto. El patriarca San Clemente cayó al suelo, sorprendido. Detrás de él, Victoria San Clemente sostenía un arma humeante, su rostro una máscara de dolor y determinación. Basta ya, Ernesto, dijo Victoria, su voz quebrada. Se acabó. Los guardaespaldas, confundidos, bajaron sus armas. En ese momento, el oficial Mendoza y un equipo de policías irrumpieron en el granero. Mientras esposaban a Ernesto y los demás, Ana y Esteban se miraron, aturdidos por el giro de los acontecimientos. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el costo había sido alto, muy alto. El amanecer encontró a Alejandra sentada en la sala de interrogatorios de la comisaría local, sus ojos cansados fijos en el vaso de agua intacto frente a ella. Las últimas horas habían sido un torbellino de declaraciones, papeleo y shock emocional. La puerta se abrió y entró el fiscal federal, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante. Señorita Gutiérrez, gracias por su paciencia. Sé que ha sido una noche difícil, dijo. Alejandra asintió débilmente. ¿Cómo están Esteban y la señora Victoria?, preguntó. El fiscal tomó asiento frente a ella. Esteban está bien, al menos físicamente. La señora San Clemente está bajo custodia, pero, dadas las circunstancias, es probable que se le trate con cierta indulgencia. ¿Y don Ernesto?, preguntó Alejandra, casi temiendo la respuesta. Está en el hospital bajo vigilancia. Sobrevivirá para enfrentar la justicia, respondió el fiscal con tono grave. Pero eso no es de lo que quiero hablarle. Las pruebas que usted y Esteban recuperaron son explosivas, por decirlo de alguna manera. Alejandra se enderezó súbitamente, alerta. ¿Qué quiere decir? El fiscal sacó una carpeta gruesa. Políticos, jueces, empresarios. La corrupción llega a niveles que ni siquiera imaginábamos y me temo que esto los pone a usted y a su familia en una posición muy delicada. El corazón de Alejandra se aceleró. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos en peligro? Siempre lo han estado, respondió el fiscal con franqueza, pero ahora necesitamos su testimonio, señorita Gutiérrez. Usted y su familia son piezas clave para desmantelar toda esta red. Alejandra sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Pero qué pasará con nosotros, con nuestras vidas? El fiscal la miró directamente a los ojos. Seré sincero. Tendrán que entrar en el programa de protección de testigos. Nuevas identidades, nueva vida, lejos de aquí. Las palabras cayeron como una losa. Alejandra pensó en sus padres, en su hogar, en todo lo que tendría que dejar atrás. Y en Esteban. ¿Qué pasaría con él? ¿Tengo opción?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El fiscal negó con la cabeza. Me temo que no, si quieren estar seguros. Pero piense en el bien mayor, señorita Gutiérrez. Con su ayuda, podemos limpiar no solo este pueblo, sino desenmascarar una corrupción que afecta a todo el país. Alejandra cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre ella. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, su voz apenas un susurro pero cargada de resolución. El fiscal asintió con aprobación. Ahora mismo. Y Alejandra, gracias. Sé que no es fácil, pero está haciendo lo correcto. Mientras el fiscal comenzaba a explicar los siguientes pasos, Alejandra miró por la ventana, viendo cómo el sol se alzaba sobre su pueblo. Un nuevo día comenzaba, y con él, una nueva vida que nunca había imaginado. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la pequeña casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Alejandra, sentada en un sofá desgastado, observaba a sus padres conversar en voz baja en la cocina. Habían pasado 2 semanas desde
desde aquella noche fatídica en la Hacienda de San Clemente y el mundo que conocían se había desmoronado por completo. Un golpe suave en la puerta sobresaltó a todos. El agente Martínez, encargado de su protección, entró con expresión seria. «Tenemos noticias», anunció, dirigiéndose a la familia Gutiérrez. «El juicio contra Ernesto San Clemente y sus cómplices comenzará la próxima semana y hay una complicación». Alejandra se tensó. «¿Qué tipo de complicación?». Martínez suspiró pesadamente. «Esteban San Clemente ha solicitado hablar con ustedes antes del juicio, especialmente contigo, Alejandra». Don Roberto se acercó protector. «¿Es seguro? ¿No comprometerá nuestra situación?». «Hemos tomado todas las precauciones necesarias», respondió Martínez, «pero la decisión es suya». Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. Ver a Esteban significaba enfrentar emociones que había tratado de enterrar durante estas semanas de aislamiento. «¿Qué pasará con él después del juicio?», preguntó, su voz apenas un susurro. Martínez la miró con compasión. «Dada su cooperación, es probable que reciba una sentencia reducida, pero también tendrá que entrar en el programa de protección. Su vida, como la de ustedes, cambiará para siempre. Ya no será la misma». Elena, la madre de Alejandra, se acercó a su hija y la abrazó. «Mi niña, ¿qué quieres hacer?». Alejandra cerró los ojos, recordando los momentos vividos con Esteban, las promesas, los sueños y también las mentiras y el dolor. «Necesito verlo», dijo finalmente, abriendo los ojos con determinación. «Necesito cerrar este capítulo antes de que empecemos nuestra nueva vida». Don Roberto, resignado, asintió. «Si es lo que necesitas, hija, te apoyaremos». Martínez hizo una llamada rápida y luego se dirigió a Alejandra. «Está hecho, lo verás mañana en un lugar neutral y seguro». Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, Alejandra se quedó despierta, mirando por la ventana. El encuentro con Esteban representaba más que una simple conversación, era el puente entre su pasado y su futuro incierto. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría despedirse del hombre que había amado y que, sin quererlo, había cambiado el curso de sus vidas para siempre? Con un suspiro, Alejandra se alejó de la ventana. Mañana enfrentaría a Esteban y, con él, todos los fantasmas del pasado que aún la perseguían. El lugar elegido para el encuentro era una cafetería abandonada en las afueras de la ciudad. Alejandra entró escoltada por el agente Martínez, su corazón latiendo con fuerza. El local estaba vacío, salvo por una figura solitaria sentada en una mesa al fondo. Esteban se levantó al verla, su rostro una mezcla de emociones, alivio, culpa y un atisbo de esperanza. «Ale», susurró, dando un paso hacia ella. Alejandra se detuvo, manteniendo la distancia. «Hola», Esteban dijo, su voz temblorosa. Se sentaron, el silencio pesado entre ellos. Finalmente, Esteban habló. «Gracias por venir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte una última vez». Alejandra lo miró, notando las ojeras profundas y el peso que parecía cargar sobre sus hombros. «¿Por qué, Esteban? ¿Por qué querías verme?». Esteban tomó aire profundamente. «Para pedirte perdón por todo, por arrastrarte a ti y a tu familia a este infierno, por no haber sido lo suficientemente valiente para contar la verdad antes». «Esteban, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Quiero que sepas que, a pesar de todo, lo nuestro fue real. Cada momento, cada promesa. Te amé, Alejandra, te amo aún». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandra. «Yo también te amé, Esteban, pero ahora todo ha cambiado. Nuestras vidas ya no nos pertenecen». Esteban asintió, derrotado. «Lo sé, y es por eso que quería verte, para decirte que te libero, Ale, de cualquier promesa, de cualquier compromiso. Mereces ser feliz, tener una vida plena, sin las sombras de mi familia». Alejandra lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿Y tú? ¿Qué pasará contigo?». «Cumpliré mi condena, sea cual sea, y luego intentaré reconstruir mi vida lejos de todo esto. Hacer algo bueno, algo que compense, aunque sea un poco, todo el daño causado». Se miraron en silencio, años de amor, sueños y ahora dolor reflejados en sus ojos. Alejandra, en un impulso, tomó la mano de Esteban. «Gracias», dijo suavemente, «por la verdad, por tu valentía al final. Y espero que encuentres la paz, Esteban».
Esteban apretó su mano, lágrimas en sus ojos. Y yo espero que encuentres la felicidad que mereces, Ale. Siempre estarás en mi corazón. El agente Martínez se acercó, indicando que era hora de irse. Alejandra se levantó, soltando lentamente la mano de Esteban. Adiós, Esteban dijo, su voz apenas un susurro. Adiós, Ale, respondió él, viéndola alejarse. Mientras Alejandra salía de la cafetería, sentía como si un capítulo de su vida se cerrara definitivamente. El futuro era incierto, pero por primera vez en semanas sintió un atisbo de esperanza. La verdad los había separado, pero también los había liberado. El día del juicio amaneció gris y sombrío, como si el cielo mismo reflejara la gravedad de los eventos que estaban por desarrollarse. El juzgado estaba rodeado de periodistas y curiosos, todos ansiosos por presenciar el desenlace del escándalo que había sacudido los cimientos de la comunidad. Alejandra y su familia fueron escoltados por una puerta lateral, evitando el tumulto. Desde una sala privada observarían el proceso a través de un circuito cerrado de televisión, una medida de seguridad adicional dada la magnitud del caso. El juez, un hombre de aspecto severo, entró en la sala del tribunal. Se abre la sesión en el caso del Estado contra Ernesto San Clemente y asociados, lo anunció con voz firme. Ernesto San Clemente, otrora poderoso y arrogante, ahora lucía demacrado y envejecido en el banquillo de los acusados. A su lado, varios de sus socios y cómplices, incluyendo políticos y empresarios locales, esperaban con nerviosismo evidente. El fiscal se puso de pie, su voz resonando en la sala. Señoría, el Estado presentará pruebas irrefutables de una red de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado que se extiende más allá de los límites de nuestra comunidad. Mientras el fiscal desgranaba los cargos, Alejandra observaba la pantalla, su corazón latiendo con fuerza, vio a Esteban sentado en la zona de testigos, su rostro pálido pero decidido. ¿Estás bien, hija?, preguntó don Roberto, notando la tensión de Alejandra. Ella asintió débilmente. Es difícil ver todo esto, saber que fuimos parte de ello sin saberlo. Elena tomó la mano de su hija. No, mi amor, nosotros no fuimos parte de esto, fuimos víctimas, pero también somos parte de la solución. El juicio avanzó, testigo tras testigo, desvelando una trama de corrupción que dejó a todos atónitos. Cuando llegó el turno de Esteban, Alejandra contuvo la respiración. Señor San Clemente, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos cuándo se dio cuenta de la verdadera naturaleza de los negocios de su padre? Esteban, con voz clara pero cargada de emoción, respondió, fue un proceso gradual, pequeñas cosas que no cuadraban, conversaciones a medias, pero la verdad completa la supe el día de mi boda fallida. Mientras Esteban detallaba los crímenes de su padre y sus asociados, Alejandra no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por su valentía al enfrentar la verdad. Dolor por todo lo perdido en el proceso. Al final del día, el juez anunció que el veredicto se daría a conocer en una semana. Mientras la familia Gutiérrez era escoltada de vuelta a la casa de seguridad, Alejandra reflexionó sobre cómo sus vidas habían cambiado irrevocablemente. La verdad había salido a la luz, pero el costo había sido alto. Ahora solo quedaba esperar y prepararse para un futuro incierto, pero libre de las sombras del pasado. Una semana después del inicio del juicio, la familia Gutiérrez se encontraba reunida en la pequeña sala de la casa de seguridad. La tensión era palpable mientras esperaban la llamada que les informaría sobre el veredicto. Alejandra, sentada junto a la ventana, observaba la lluvia caer suavemente, un reflejo perfecto de sus emociones turbulentas. El teléfono sonó, sobresaltando a todos. El agente Martínez, que había estado con ellos durante todo este proceso, respondió rápidamente. Entiendo. Sí, gracias, dijo con voz neutral. Colgó y se giró hacia la familia, su expresión seria pero con un atisbo de alivio. El veredicto ha sido anunciado, comenzó. Ernesto San Clemente y la mayoría de sus asociados han sido declarados culpables de todos los cargos. Un suspiro colectivo llenó la habitación. Elena se persignó, murmurando una oración de agradecimiento. Don Roberto, con lágrimas en los ojos, abrazó a su esposa. ¿Y las sentencias?, preguntó Alejandra, su voz apenas un susurro. Martínez continuó, Ernesto San Clemente ha sido condenado a 30 años de prisión. Sus principales cómplices recibieron sentencias similares. En cuanto a Esteban, Alejandra contuvo la respiración, dada su cooperación y su papel en exponer la red de corrupción.
recibió una sentencia reducida de 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3. Alejandra cerró los ojos, una mezcla de alivio y dolor inundándola. 5 años era mucho tiempo, pero al menos Esteban tendría la oportunidad de reconstruir su vida. ¿Qué pasa ahora con nosotros?, preguntó don Roberto, expresando la preocupación que todos compartían. Martínez se sentó, su tono volviéndose suave. Ahora comienza la parte más difícil. El programa de protección de testigos está listo para reubicarlos. Nuevas identidades, nuevo hogar, nueva vida. Elena sollozó suavemente. ¿Nunca podremos volver? No en un futuro previsible, respondió Martínez con honestidad. La red que han ayudado a desmantelar es extensa, y aún quedan personas poderosas que podrían buscar venganza. Alejandra se acercó a sus padres, abrazándolos. Lo superaremos juntos, dijo, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Hemos hecho lo correcto, y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Martínez asintió con aprobación. Tienen 24 horas para prepararse. Mañana a esta hora comenzarán su nueva vida. Mientras la familia comenzaba a procesar la noticia y a prepararse para el gran cambio que les esperaba, Alejandra se permitió un momento de reflexión. La verdad había salido a la luz, la justicia había prevalecido, pero el costo había sido alto. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, sintió un destello de esperanza. Era el fin de una vida, pero también el comienzo de otra, una vida libre de secretos y mentiras, una vida que podrían construir con honestidad y amor. El amanecer encontró a la familia Gutiérrez en un pequeño aeropuerto privado, sus escasas pertenencias empacadas en unas pocas maletas. Alejandra, con el cabello teñido de un castaño oscuro y lentes de contacto que cambiaban el color de sus ojos, apenas se reconocía en el reflejo de la ventana. ¿Listos?, preguntó el agente Martínez, acercándose con un sobre de Manila en la mano. Don Roberto asintió solemnemente, mientras Elena se secaba una lágrima furtiva. Alejandra respiró hondo, intentando calmar los nervios que amenazaban con abrumarla. Martínez les entregó el sobre. Aquí están sus nuevas identidades, documentos y la información sobre su nuevo hogar. Memorícenlo todo y luego destruiremos estos papeles. Alejandra abrió el sobre con manos temblorosas. Familia Morales leyó en voz baja. Carmen Morales, su nuevo nombre, sonaba extraño en sus labios mientras repasaba los detalles de sus nuevas vidas. Un pequeño avión aterrizó en la pista. Martínez los apuró hacia la salida. Es hora, dijo con una mezcla de profesionalismo y compasión. De repente, un coche se acercó a toda velocidad. Martínez se tensó, llevando la mano a su arma, pero se relajó al reconocer al conductor. Era el fiscal federal. Bajó del coche apresuradamente y se dirigió hacia ellos. Llegué a tiempo, dijo jadeando ligeramente. Quería agradecerles personalmente. Su valentía ha permitido desmantelar una de las redes de corrupción más grandes del país. Se volvió hacia Alejandra. Y esto es para ti, dijo, entregándole un sobre sellado. Esteban pasó todas las revisiones de seguridad. Alejandra tomó el sobre, con su corazón latiendo con fuerza. El fiscal continuó, no puedo decirles dónde irá él cuando cumpla su sentencia, pero quería que supieras que estará bien. Gracias, murmuró Alejandra, apretando el sobre contra su pecho. Con un último apretón de manos y palabras de agradecimiento, la familia se dirigió hacia el avión. Ya en la escalerilla, Alejandra se detuvo y miró hacia atrás, observando por última vez el lugar que había sido su hogar. El avión despegó, llevándolos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En el aire, Alejandra finalmente abrió el sobre de Esteban. Dentro había una breve nota. Ale, gracias por enseñarme el verdadero significado de la integridad y el amor. Donde sea que estés, espero que encuentres la felicidad que mereces. Tal vez en otra vida, en otro tiempo, nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Siempre tuyo, Esteban. Una lágrima rodó por la mejilla de Alejandra mientras el avión se elevaba sobre las nubes, llevándola hacia un nuevo capítulo de su vida. Uno lleno de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. 5 años después, en una pequeña ciudad costera a miles de kilómetros de su antigua vida, Carmen Morales, antes conocida como Alejandra Gutiérrez, caminaba por la playa al atardecer. Su cabello, ahora de un tono rojizo, ondeaba con la brisa marina. Los últimos rayos del sol bañaban el océano en tonos dorados y púrpuras,
creando un espectáculo que, aún después de tanto tiempo, le quitaba el aliento. Carmen se detuvo, dejando que las olas acariciaran sus pies descalzos. Cerró los ojos, permitiéndose un momento de reflexión. 5 años habían pasado desde aquel día en el aeropuerto, desde que dejaron atrás no solo su hogar, sino también sus identidades. La transición no había sido fácil. Hubo noches de lágrimas silenciosas, días de nostalgia abrumadora y momentos en los que el peso de los secretos parecía insoportable. Pero, poco a poco, la familia Morales había construido una nueva vida. Don Roberto, ahora Javier Morales, había encontrado paz trabajando como jardinero en un pequeño vivero local. Elena, rebautizada como María, se había convertido en una querida voluntaria en el centro comunitario. Y Carmen había descubierto una pasión por la fotografía, capturando la belleza de su nuevo hogar, en el proceso sanando su corazón herido. Un ladrido alegre interrumpió sus pensamientos. Carmen se giró para ver a Max, el labrador que había adoptado hace un año, corriendo hacia ella. Detrás de él, una figura familiar se acercaba. Carmen llamó a Daniel, su vecino y amigo cercano. Pensé que te encontraría aquí. Carmen sonrió, sintiendo el ya familiar aleteo en su estómago. Daniel había sido una luz inesperada en su nueva vida. Un amigo que se había convertido en algo más sin que ella se diera cuenta. Hola, Daniel respondió, acariciando a Max. Solo necesitaba un momento para pensar. Daniel la miró con comprensión. Aunque no conocía los detalles de su pasado, había aprendido a leer los momentos en que Carmen se perdía en sus recuerdos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Carmen asintió, sorprendida de darse cuenta. Carmen se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. Sí, dijo, su voz cargada de emoción, creo que finalmente lo estoy. Daniel tomó su mano con gentileza. Me alegro. ¿Quieres caminar un poco más? Mientras caminaban por la orilla, con Max correteando delante de ellos, Carmen reflexionó sobre el camino recorrido. El dolor y las pérdidas nunca desaparecerían completamente, pero habían dado paso a una nueva apreciación por la vida, por las segundas oportunidades. El sol finalmente se hundió en el horizonte, marcando el fin de un día y el comienzo de una noche llena de posibilidades. Carmen miró a Daniel, luego al océano infinito, y por primera vez en años, se permitió soñar con un futuro brillante, libre de las sombras del pasado. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la pequeña casa frente al mar que Carmen ahora llamaba hogar. Se despertó lentamente, el sonido de las olas, una constante reconfortante en su nueva vida. Hoy era un día especial, uno que había temido y anhelado a partes iguales. Carmen se levantó y se dirigió al armario. En el fondo, cuidadosamente guardada, estaba una caja que no había abierto en años. La sacó con manos temblorosas y la llevó a la mesa de la cocina. Mientras preparaba café, su mente divagaba. Hacía exactamente 10 años que había dejado su antigua vida atrás, 10 años desde el juicio que cambió todo. 10 años de secretos, de miradas sobre el hombro, de aprender a vivir de nuevo. Con la taza de café en la mano, Carmen finalmente abrió la caja. Dentro, cuidadosamente preservados, estaban los recuerdos de una vida pasada, fotos de su familia, de su antiguo hogar, recortes de periódicos sobre el juicio y, en el fondo, la carta de Esteban. Carmen la tomó, sintiendo el peso de las palabras no leídas en años. La abrió con cuidado y comenzó a leer, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo recordar completamente quién fue una vez. Mientras leía, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor o arrepentimiento, sino de aceptación y, sorprendentemente, de gratitud. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Daniel, con una sonrisa cálida y un ramo de flores silvestres. Buenos días, dijo, notando inmediatamente los ojos húmedos de Carmen. ¿Estás bien? Carmen asintió, invitándolo a entrar. Sí, solo recordando. Daniel miró la caja abierta en la mesa, comprendiendo. Se sentó junto a ella, tomando su mano en silencio, ofreciendo apoyo sin palabras. ¿Sabes?, comenzó Carmen después de un momento. Durante mucho tiempo pensé que la verdad nos había destruido, que había arruinado nuestras vidas. Daniel la escuchaba atentamente, como siempre lo hacía cuando Carmen compartía fragmentos de su pasado. Pero ahora me doy cuenta, continuó ella, su voz ganando fuerza, de que la verdad también nos liberó. Nos dio la oportunidad de empezar de nuevo,
de ser quienes realmente queríamos ser. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el océano. Daniel la siguió, abrazándola por detrás. La verdad tiene un costo, dijo Carmen, recostándose en él, pero el precio de vivir en una mentira es mucho más alto. Se giró para mirar a Daniel, sus ojos llenos de una nueva determinación. Creo que estoy lista para contarte todo, sobre quién era, sobre lo que pasó. Daniel la besó suavemente en la frente. Estoy aquí para escucharte cuando estés lista. Mientras el sol subía en el cielo, bañando la habitación en una luz dorada, Carmen comenzó a contar su historia. No como una víctima, no como alguien atrapado en el pasado, sino como una superviviente, como alguien que había encontrado la fuerza para forjar un nuevo camino. Y mientras hablaba, Carmen se dio cuenta de que esta era la verdadera redención, no olvidar el pasado, sino aprender de él, no negar quién fue, sino abrazar en quien se había convertido. La verdad, con todo su poder para destruir, también tenía el poder de sanar, de liberar. Y en ese momento, compartiendo su historia con el hombre que amaba, Carmen se sintió verdaderamente libre por primera vez en años. El pasado siempre sería parte de ella, pero ya no la definía. El futuro, con todas sus posibilidades, la esperaba, y esta vez estaba lista para enfrentarlo con honestidad, valor y esperanza.